Mis 3 hijos firmaron los papeles del ingreso sin atreverse a sostenerme la mirada, convencidos de que me enviaban al olvido en un edificio despintado al otro lado de la provincia. Soy Remedios. Tengo 74 años y he administrado negocios toda mi vida, aunque ellos crean que mi silencio es senilidad. Lo que mis muchachos no sabían es que una mujer precavida nunca pone todas las cartas sobre la mesa, y yo todavía tenía la mano ganadora guardada en el bolsillo de mi abrigo. Me llamo Remedios, y hasta hace unas horas era la dueña de la casa más grande de la colonia Los Naranjos. No soy la típica abuelita que teje chambritas y hornea galletas de avena esperando que los nietos vengan a visitarla. No, señor. Durante 40 años fui la encargada de logística en el mercado de abastos central. Sé lo que pesa un saco de papas y sé distinguir a un mentiroso por el ritmo de su respiración. Mis manos no huelen a talco, huelen a tinta de periódico y a llaves de hierro. Esas llaves, un manojo pesado y oxidado que siempre llevo colgado al cinto, son mi amuleto. Aunque ya no abren ninguna puerta del mercado, me recuerdan quién soy. Una mujer que controla entradas y salidas. Mis hijos, Roberto, Claudia y el pequeño Luis, siempre pensaron que mi carácter duro era un defecto. Mamá es muy seca, decían en los cumpleaños, mientras yo contaba los cubiertos para asegurarme de que nadie se llevara nada. Ahora entiendo que confundieron mi disciplina con falta de amor y mi vejez con debilidad mental. Roberto es abogado, pero de esos que pierden más casos de los que ganan. Claudia vende casas que no son suyas. Y Luis, bueno, Luis siempre ha vivido de las obras de los demás. Los 3 tienen deudas hasta el cuello, y la solución a sus problemas tenía mi nombre, o mejor dicho, tenía las escrituras de mi casa. El momento de la traición ocurrió un domingo, después de un almuerzo que yo misma cociné. Había preparado estofado de res, el favorito de Roberto. Me pareció extraño que vinieran los 3 juntos y sin los nietos. El ambiente estaba cargado, denso, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Se miraban entre ellos, pasándose una carpeta color crema por debajo de la mesa como si fuera contrabando. Yo los observaba mientras cortaba la carne en mi plato, despacio, con precisión quirúrgica. «Mamá», empezó Claudia, con esa voz chillona que pone cuando quiere algo. «Hemos estado pensando en ti, en tu salud». Dejé el cuchillo sobre la mesa. El sonido metálico resonó en el comedor. «¿Qué pasa con mi salud?», pregunté, limpiándome las comisuras de los labios con la servilleta de tela. «Estás muy sola aquí, en esta casa tan grande», intervino Roberto, aflojándose la corbata. «Y nosotros estamos muy ocupados, ya sabes, el trabajo, los niños. Nos preocupa que te caigas, o que te pase algo y nadie se entere». Luis, que no levantaba la vista de su plato, murmuró algo ininteligible. «Habla claro, muchacho», le ordené. «Que conseguimos un lugar, mamá». «Un hogar», dijo Luis finalmente, con la cara roja. «Se llama El Descanso del Valle. Es muy bonito. Está en el campo, lejos del ruido de la ciudad. Vas a estar mejor allá, con gente de tu edad. Tienen enfermeras las 24 horas». Sacaron un folleto brillante. En la portada, 2 viejitos sonreían jugando al ajedrez en un jardín que se veía demasiado verde para ser real. Lo empujaron hacia mí sobre el mantel bordado. No lo toqué, solo lo miré. El Descanso del Valle. El nombre sonaba a cementerio. ¿Y la casa?, pregunté. Fui directa al grano. En los negocios no se dan rodeos. El silencio que siguió fue la confirmación de todas mis sospechas. Intercambiaron miradas nerviosas. «Bueno», dijo Roberto carraspeando, «pensamos que lo mejor sería venderla. El mantenimiento es muy caro para ti, mamá. Con el dinero de la venta pagaremos tu estancia en el hogar. Es un lugar exclusivo, ¿sabes? Y lo que sobre, lo guardaremos para tus emergencias». «Para sus deudas», corregí en mi mente. Sentí un frío helado en el pecho, pero no era tristeza. Era una indignación que me quemaba por dentro, pero que decidí tragarme en seco. Me estaban desahuciando. Mis propios hijos, a los que les pagué la universidad, a los que les di todo cuando su padre murió, me estaban sacando de mi propiedad como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Podría haber gritado. Podría haberles dicho que la casa estaba a mi nombre y que no firmaría nada. Podría haber llorado y suplicado, apelando a su culpa.
pero los conozco. Si me negaba, buscarían la forma de declararme incompetente. Roberto tiene amigos jueces. Claudia conoce notarios corruptos. Si peleaba ahora, perdería con escándalo. Y a Remedios, nadie la ve perder. Está bien, dije, con una calma que los asustó más que cualquier grito. Si ustedes creen que es lo mejor. Sus caras de alivio fueron casi insultantes. Sonrieron, se relajaron. Incluso Luis se atrevió a pedir postre. Pensaron que la vieja se había rendido. Pensaron que la batalla había terminado antes de empezar. Empacaré mis cosas, anuncié, levantándome de la mesa. Subí a mi habitación. No lloré. Las lágrimas no sirven para nada cuando tienes que hacer una maleta. Saqué mi vieja maleta de cuero, la que usaba cuando viajaba a la capital a negociar con los proveedores. No metí mucha ropa. Metí mis documentos importantes, mi libreta de ahorros que ellos desconocían, y por supuesto, mi manojo de llaves antiguas. Aunque no abrieran nada en ese asilo, el peso en mi cintura me daba seguridad. Mientras doblaba mis blusas, escuché sus risas en la planta baja. Ya estaban repartiéndose el dinero de la venta. Yo necesito cambiar el carro, decía Claudia. Yo tengo que pagar la hipoteca, decía Roberto. Buitres. Eso es lo que eran. Pero los buitres olvidan que a veces la presa todavía tiene garras. El viaje duró 3 horas. Me sentaron en el asiento trasero del auto de Roberto. Claudia iba de copiloto, parloteando sobre lo feliz que sería yo respirando aire puro. Yo miraba por la ventana cómo la ciudad quedaba atrás, reemplazada por carreteras de tierra y pueblos olvidados. El paisaje se volvió gris y húmedo. Empezó a lloviznar. Llegamos a El Descanso del Valle, al atardecer. No se parecía en nada al folleto. Era una casona antigua, enorme, de estilo colonial pero maltratada por el tiempo. La pintura amarilla de la fachada se descascaraba, revelando el ladrillo húmedo. El jardín estaba crecido, lleno de maleza. La reja de entrada chilló al abrirse, como si se quejara de dolor. «Es rústico», dijo Claudia, tratando de mantener la sonrisa, aunque se notaba que el lugar le daba asco. «Es barato», corrigió mi mente. Bajamos del auto. Un hombre gordo, con una camisa manchada de café y cara de pocos amigos, salió a recibirnos. Se presentó como el señor Garmendia, el administrador. «Trajimos a la señora Remedios», dijo Roberto, entregándole la carpeta con mis papeles. «Aquí está el pago de los primeros 6 meses por adelantado». Garmendia tomó el sobre con el dinero sin contar los billetes, con la avidez de quien tiene hambre. Me miró de arriba abajo, evaluando cuánto trabajo le daría. «Bienvenida, abuela. Aquí la trataremos como reina», dijo con una sonrisa falsa que mostraba un diente de oro. «No soy su abuela», repliqué secamente. Mis hijos se despidieron rápido. No querían estar ahí ni un minuto más de lo necesario. El lugar olía a humedad, a sopa hervida y a encierro. «Te vendremos a visitar pronto, mamá», dijo Roberto, dándome un beso en la frente que se sintió como el beso de Judas. «Pórtate bien, mami», añadió Claudia. Se subieron al auto y arrancaron, levantando lodo con las llantas. Los vi alejarse hasta que las luces rojas de los frenos desaparecieron en la curva. Me quedé parada en la entrada, con mi maleta en una mano y mi bastón en la otra. El señor Garmendia cerró la reja con un candado pesado. El sonido metálico resonó en el valle. Clac. Estaba encerrada. «Vamos adentro, doña. Hace frío», dijo Garmendia, empujándome levemente hacia la puerta principal. Entré. El recibidor era oscuro, iluminado por una bombilla parpadeante. Había varios ancianos sentados en sillones raídos, mirando un televisor antiguo que solo mostraba estática. Nadie hablaba. Parecían muebles abandonados. Sentí una punzada de miedo, la primera en todo el día. ¿Sería este mi final? ¿Acabar mis días en este purgatorio de paredes húmedas? Garmendia me llevó a una oficina desordenada, llena de papeles amontonados y tazas sucias. Se sentó detrás de un escritorio que parecía a punto de colapsar. «Mire, doña Remedios, aquí las reglas son simples. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 6, luces apagadas a las 8. No se permiten quejas, no se permiten gritos. Si se porta bien, tiene derecho a salir al jardín 1 hora al día. Si se porta mal, bueno, no querrá saber qué pasa». Asentí lentamente. Mi mirada recorrió la habitación.
Había algo en la arquitectura de este lugar, en las vigas del techo, en la disposición de las ventanas, que me resultaba familiar. No el lugar en sí, sino la estructura. Era una construcción sólida, hecha para durar, aunque estuviera pésimamente mantenida. ¿Puedo ir a mi habitación?, pregunté. Claro, cuarto 12, al final del pasillo. Comparte con la señora Piedad, que es sorda, así que no tendrá mucha charla. Tomé mi maleta y caminé por el pasillo. El piso de madera crujía bajo mis pasos. Llegué a la habitación 12. Era pequeña, con 2 camas de hospital y una ventana con barrotes. La señora Piedad dormía en una de las camas, roncando suavemente. Dejé mi maleta sobre la cama vacía y me senté en el borde. El colchón era duro y olía a desinfectante barato. Abrí mi bolso de mano y saqué mi libreta negra de contabilidad. Mis hijos pensaban que era un diario de viejita donde escribía tonterías. Pobres ilusos. En esta libreta tenía anotado cada centavo que les había prestado en los últimos 10 años, cada mentira que me habían dicho, cada fecha importante. Pero también tenía algo más. Pasé las páginas hasta llegar a una entrada reciente. Hace 2 semanas, antes de todo este teatro del asilo, recibí una carta de un viejo notario de la capital, el licenciado Valenzuela. Era un amigo de mi difunto esposo. La carta decía que un primo lejano, al que yo había ayudado a escapar de la bancarrota en los años 80, había fallecido sin descendencia. En su testamento me dejaba una propiedad rural con fines benéficos que él había fundado, pero que, según el notario, estaba siendo mal administrada por terceros. La carta decía: propiedad, finca Los Álamos, actualmente operando bajo el nombre comercial El Descanso del Valle. Ubicación: kilómetro 40, carretera a la costa. Mis manos temblaron ligeramente al releer la dirección en mi libreta. Levanté la vista y miré los barrotes de la ventana. Mis hijos, en su afán por encontrar el lugar más barato y alejado posible, me habían traído, sin saberlo, a mi propia herencia. Ellos creían que me estaban encerrando en una prisión. No sabían que me estaban entregando las llaves del reino. El lugar era un desastre, sí. Garmendia era un patán, sí. Pero yo soy Remedios, la mujer que levantó un sistema de logística de la nada. Sé cómo arreglar cosas rotas. Sé cómo limpiar la basura. Me levanté y caminé hacia la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio. Podía ver el jardín descuidado bajo la luz de la luna. Mis hijos se habían ido con la promesa de vender mi casa y quedarse con todo. Pero yo estaba aquí, en el corazón de un negocio que estaba a punto de cambiar de manos, aunque nadie más lo supiera todavía. Toqué el manojo de llaves en mi cintura. El metal frío me dio fuerza. No iba a decir nada todavía. Primero tenía que observar. Tenía que ver los libros de contabilidad de Garmendia. Tenía que ver cómo trataban al personal. Tenía que entender los engranajes de este lugar. Durante 40 años fui invisible para muchos, una simple administradora detrás de un escritorio. Ahora sería invisible de nuevo. Sería la viejita del cuarto 12, la que no da problemas, la que escucha y calla. Pero cuando llegue el momento, cuando tenga toda la información, cuando mis hijos vuelvan esperando encontrarme consumida y derrotada, se van a llevar la sorpresa de sus vidas. Me quité los zapatos y me recosté en la cama dura. Por primera vez en todo el día, sonreí. No era una sonrisa dulce. Era la sonrisa del lobo que acaba de entrar al corral y se da cuenta de que el granjero dejó la puerta abierta. Mañana empezaría mi inspección. Mañana empezaría a recuperar lo que es mío, ladrillo por ladrillo. La lluvia arreció fuera, pero yo ya no sentía frío. Tenía un plan. Y una mujer con un plan es más peligrosa que cualquier ejército. Cerré los ojos, escuchando el tic-tac de mi reloj de pulsera, contando los segundos para el amanecer. El juego apenas comenzaba. El hábito de levantarme a las 4 de la mañana no se pierde ni siquiera cuando una duerme en un colchón que parece relleno de piedras. En el mercado de abastos, esa era la hora en que llegaban los camiones de carga pesada, y si uno no estaba despierto, le vendían fruta podrida a precio de oro. Aquí, en El Descanso del Valle, el amanecer traía un silencio sepulcral, solo roto por los ronquidos de la señora Piedad y el goteo incesante de una tubería en el pasillo. Me calcé mis zapatos ortopédicos,
Me alicé la falda y salí de la habitación 12 como un fantasma. No necesitaba luz. Mis pies memorizan el terreno rápido. Mi objetivo no era escapar, sino hacer lo que mejor sé hacer: inventario. Recorrí los pasillos oscuros con el manojo de llaves tintineando suavemente contra mi cadera. Un sonido que para mí es música y para otros advertencia. Llegué a la cocina antes de que el personal de turno entrara. Era un desastre. Sacos de arroz de tercera calidad tirados en el suelo húmedo, latas de conservas abolladas y una nevera que zumbaba como un motor viejo. Abrí la alacena. Lo que vi me hizo hervir la sangre. Marcas genéricas, productos a punto de caducar. Sin embargo, recordaba perfectamente la factura que vi sobre el escritorio de Garmendia el día anterior. Cobraba a las familias por alimentación premium orgánica. Saqué mi libreta negra y anoté: inconsistencia en inventario. Proveedor, distribuidora, El Chato. Sobrecosto estimado, 200%. Conozco al Chato. Es un sinvergüenza que vende sobras de supermercado. Garmendia estaba haciendo su agosto con el hambre de los viejos. Seguí mi inspección hacia el ala norte de la casona, una zona que parecía clausurada. Había una puerta de roble macizo al final del corredor, bloqueada por cajas de cartón vacías y una montaña de sillas rotas. Aparté los obstáculos con una fuerza que mis hijos dirían que ya no tengo. La puerta tenía una cerradura antigua, de esas de hierro forjado que ya no se fabrican. Mi corazón dio un vuelco. En mi manojo de llaves, ese que he cargado por décadas y que mis hijos miraban con desdén, había una llave larga y oxidada que perteneció a la casa de mi abuelo, muy similar a esta. La probé. No era la llave correcta, por supuesto, pero la estructura del mecanismo era sencilla. Saqué un gancho para el cabello, manipulé el cilindro con la paciencia de quien ha abierto cientos de candados trabados en las bodegas y tras un clic seco, la puerta cedió. Entré en una cápsula del tiempo. Era el despacho original de la casa, probablemente la oficina de mi primo lejano. El aire olía a polvo y a madera vieja, pero estaba seco. Garmendia, en su ignorancia y pereza, había convertido el resto de la casa en un chiquero, pero jamás se había molestado en forzar esta puerta. En las estanterías había libros de contabilidad antiguos y, lo más importante, un plano arquitectónico de la finca enmarcado en la pared. Pasé mis dedos por el cristal. Allí estaba todo: las tuberías, el sistema eléctrico y un detalle que me hizo sonreír: la ubicación de la caja de fusibles maestra y las llaves de paso del agua situadas en un sótano cuyo acceso estaba oculto bajo una alfombra en este mismo despacho. Quien controla el agua y la luz, controla la casa. Garmendia jugaba a ser el jefe, pero yo acababa de encontrar el panel de control. Me senté en el sillón de cuero del despacho, que crujió acogedoramente bajo mi peso. Durante años, mis hijos me trataron como si mi cerebro se hubiera secado junto con mi piel. «Mamá, no entiendes cómo funciona el mundo moderno», me decía Roberto cuando intentaba explicarle que gastaba más de lo que ganaba. «Mamá, descansa, tú ya trabajaste mucho», decía Claudia con esa condescendencia que da náuseas. Me redujeron a una anciana que solo servía para firmar cheques en cumpleaños y estorbar en Navidad. No vieron a la mujer que negoció contratos con sindicatos de camioneros, ni a la que mantuvo a flote un negocio en medio de 3 crisis económicas. Me subestimaron. Y no hay error más caro en los negocios que subestimar a quien te lleva la contabilidad. Aquí, en la penumbra de este despacho olvidado, sentí que recuperaba mi estatura. Ya no era la viejita encorvada que subieron al auto como un bulto. Era Remedios, la jefa de logística. Mis manos, llenas de manchas de la edad y venas saltadas, se posaron sobre el escritorio de caoba. Eran las mismas manos que podían detectar una estafa con solo tocar la tela de un costal. La tristeza del abandono que sentí ayer se estaba transformando en algo mucho más útil: combustible. Mis hijos querían que me pudriera aquí, lejos de sus vidas perfectas y endeudadas. Garmendia quería una inquilina dócil para exprimir su pensión. Bueno, iban a tener exactamente lo contrario. Iban a tener una auditora. Salí del despacho y cerré la puerta con cuidado, dejando todo tal cual estaba. Regresé a mi habitación justo cuando sonaba la campana de las 7. El desayuno fue un engrudo de avena aguada y café que sabía a trapo sucio. Me senté en una mesa larga junto a otros residentes. Sus miradas estaban vacías,
resignadas. «Coma, abuelita, que se le enfría», me dijo una enfermera joven, masticando chicle con la boca abierta. Me puso la cuchara en la mano como si yo no supiera agarrarla. La miré a los ojos. Pude haberle dicho que se subiera a la cofia y que dejara de masticar como vaca, pero me contuve. «Gracias, hija», dije con una voz temblorosa fingida, bajando la cabeza. «Ay, qué tierna», le dijo a su compañera. «Esta no va a dar lata». Me llevé la cuchara a la boca, saboreando no la avena, sino la ironía. Piensan que soy frágil, piensan que estoy sola. Mientras tragaba aquella porquería, mi mente ya estaba trazando el organigrama de la operación. Garmendia llegaba a las 10. El camión de El Chato venía los martes y jueves. La enfermera del chicle se escapaba a fumar al jardín trasero cada hora. Cada debilidad, cada rutina, cada error, todo iba a parar a mi libreta negra. Esa tarde me senté en el porche, fingiendo dormitar al sol. En realidad, estaba vigilando la entrada. Garmendia salió de su oficina, se rascó la barriga y le gritó al jardinero que cortara unas ramas. El jardinero, un hombre mayor con cara de buena gente, obedeció cabizbajo. «Y más rápido, que no le pago por mirar las nubes», bramó el administrador. Apreté el manojo de llaves en mi bolsillo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. «Disfruta tu pequeño reino mientras puedas, Garmendia, porque la dueña ha vuelto a casa y está a punto de hacer una limpieza general». Saqué discretamente mi libreta y anoté el siguiente paso de mi plan: identificar aliados. Objetivo: el jardinero. Nadie presta atención a quien barre las hojas, pero quien barre las hojas lo ve todo. Mis hijos creyeron que me enviaban al matadero, pero me enviaron a mi cuartel general. Es hora de empezar a trabajar. El martes amaneció con el rugido asmático del camión de reparto entrando al patio de servicio. Para el resto de los residentes de El Descanso del Valle, ese ruido era solo una molestia que interrumpía el sueño ligero de la vejez. Para mí, era el toque de corneta que anunciaba la batalla. Me ajusté el cinturón, sintiendo el golpe familiar de mi manojo de llaves contra la cadera, y me deslicé fuera de la habitación mientras la señora Piedad seguía silbando en sueños. En el mercado de abastos, la regla de oro es simple. Si no pesas la mercancía tú mismo, te están robando. Y yo llevaba 40 años pesando hasta el aire que respiraba. Llegué a la puerta trasera de la cocina justo cuando El Chato, un hombre de bigote ralo y panza cervecera, descargaba las cajas de plástico sucio. La cocinera, una mujer llamada Eulalia, que siempre tenía ojeras y miedo en la mirada, firmaba el albarán sin mirar. 25 kilos de pollo y 10 de carne molida, doña, decía El Chato, escupiendo al suelo. Firme aquí rápido que tengo prisa. Eulalia iba a poner el bolígrafo en el papel cuando mi mano, firme y pesada como una tapa de alcantarilla, cubrió la hoja. «Un momento», dije. Mi voz salió rasposa, pero clara. El Chato me miró como si fuera un mosquito molesto. «Hágase a un lado, abuela. Esto es asunto de trabajadores». Ignoré su comentario y señalé la báscula industrial que estaba en un rincón, cubierta de polvo y grasa vieja. «Péselo», ordené. «La báscula no sirve, madre», mintió él, con esa sonrisa condescendiente que le dan a los viejos y a los niños. Además, ya viene pesado de la distribuidora. Caminé hacia la báscula. Con 2 movimientos rápidos, limpié el dial con mi manga y ajusté la aguja que estaba trucada 5 kilos a favor del vendedor. Es el truco más viejo del libro. Se hace con un imán o desajustando el resorte. Yo lo detecté antes de tocarla. «Ahora sirve», dije, cruzándome de brazos. «Ponga la caja del pollo». El Chato se puso rojo, luego pálido. Eulalia me miraba con los ojos como platos. A regañadientes y murmurando maldiciones, el hombre subió la caja. La aguja marcó 18 kilos. Faltaban 7. 7 kilos de comida que Garmendia pagaba y que nunca llegaban a los platos de los ancianos. «Descuente lo que falta y deje 2 kilos extra de cortesía por el intento de estafa», le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Sé sostener la mirada hasta que el otro parpadea. Aprendí eso negociando con camioneros que llevaban navajas en la bota. El Chato no dijo nada. Hizo los cambios en la factura, bajó la cabeza y se largó. Cuando el camión se fue, Eulalia se dejó caer en una silla, temblando. «El señor Garmendia me va a matar si se entera de que hubo problemas», susurró. «El señor Garmendia no se va a enterar», le dije tomando la factura corregida.
Y tú, muchacha, a partir de hoy vas a tener carne suficiente para hacer un guiso de verdad, no esa sopa aguada que nos das. Yo te voy a enseñar cómo rendir el presupuesto. Eulalia asintió, secándose las manos en el delantal. No entendía qué acababa de pasar, pero sabía que la dinámica en esa cocina había cambiado. Yo no era una residente más, era la auditora fantasma. Durante las siguientes 2 semanas, mi estrategia fue la del agua que se filtra por la grieta, silenciosa, constante e imparable. Mis hijos no llamaron, por supuesto. Seguramente estarían ocupados gastándose el anticipo de la venta de mi casa. Mejor así. La soledad me daba libertad de movimiento. Empecé a arreglar cosas, pequeños detalles que para un ojo inexperto parecían manías de vieja ociosa, pero que en realidad eran movimientos calculados de eficiencia. Encontré a Anselmo, el jardinero, luchando con la bomba de agua del pozo. Era un hombre de manos callosas y espalda doblada, de esos que hablan poco y trabajan mucho. «Está quemada, señora Remedios», me dijo, secándose el sudor con un trapo sucio. «El patrón no quiere comprar la pieza y me hace traer agua con cubetas desde el río». Me acerqué a la máquina. No estaba quemada. Tenía una obstrucción en la válvula de admisión y los carbones del motor estaban sucios. Saqué de mi bolsillo una lima de uñas y un destornillador pequeño que le había tomado prestado a un electricista descuidado que vino días atrás. «No me mires, Anselmo. Vigila que no venga nadie», le susurré. Mientras él hacía de campana, desmonté la carcasa. Mis dedos recordaron los movimientos. Limpié los contactos, purgué la válvula y volví a armar todo en 10 minutos. «Prueba ahora». El motor tosió una vez y luego arrancó con un zumbido constante y potente. El agua comenzó a fluir hacia los tanques elevados. Anselmo me miró como si hubiera visto a la Virgen de Guadalupe bajando en paracaídas. «¿Cómo sabía?», empezó a preguntar. «En el mercado, si se rompe algo, lo arreglas o pierdes dinero», le corté. «Escúchame bien, Anselmo. Garmendia te debe 3 meses de sueldo, ¿verdad?». Él bajó la vista, avergonzado. «Sí, señora. Dice que las familias no pagan». «Miente», sentencié. «Las familias pagan el día primero, puntuales como reloj. Él se lo gasta en apuestas y en ese coche ridículo que tiene. Tú sigue mis instrucciones. Mantén este jardín decente y te prometo que vas a cobrar hasta el último centavo con intereses». ¿Trato? Anselmo estrechó mi mano. Su agarre era firme. Tenía mi primer aliado leal. Un ejército de 2, pero con la ventaja del terreno. La confusión de Garmendia era mi mayor entretenimiento. El hombre caminaba por los pasillos frunciendo el ceño. Las bombillas que llevaban meses fundidas de repente funcionaban. Yo había encontrado la caja de repuestos que él escondía para revenderlos. La comida tenía sabor y las porciones eran dignas. El jardín, antes una selva, empezaba a mostrar sus formas originales bajo la mano guiada de Anselmo. Lo veía desde mi silla en el pasillo, tejiendo una bufanda interminable que me servía de camuflaje. Garmendia revisaba sus bolsillos, miraba las facturas reducidas de la comida y no entendía nada. ¿Cómo gastaba menos y el lugar se veía mejor? Su mente corrupta y perezosa no podía procesar la eficiencia. Pensaba que quizás, por pura suerte, las cosas se estaban arreglando solas. Pero la verdadera prueba de fuego llegó un jueves por la tarde. Estaba en la sala común, fingiendo ver una telenovela con volumen alto, cuando escuché gritos en la oficina de la administración. Reconocí la voz chillona de la enfermera del turno de tarde, la del chicle y los bramidos de Garmendia. «No hay dinero para eso, que se aguante», gritaba él. «Pero señor, la señora Mercedes tiene la presión por las nubes. Necesitamos el medicamento especial, el genérico no le hace efecto», replicaba la chica, que para mi sorpresa parecía realmente preocupada. Dije que no. Si se muere es porque ya le tocaba. «Largo de aquí». La puerta se azotó. La enfermera salió llorando. Me levanté despacio, dejando mi tejido en el sillón. Era el momento. No podía permitir que mi negligencia estratégica costara una vida. Caminé hacia la oficina. Entré sin tocar. Garmendia estaba contando billetes de un sobre grueso, seguramente el pago de algún nuevo ingreso. Al verme, intentó esconder el dinero torpemente bajo un periódico deportivo. «¿Qué quiere? ¿No sabe tocar? ¡Fuera de aquí, vieja loca!». Cerré la puerta detrás de mí y pasé el seguro.
El clic resonó en la habitación pequeña. Me acerqué a su escritorio, apoyando mis manos sobre la madera barata. Ya no estaba encorvada. Ya no me temblaba la voz. La señora Mercedes necesita losartán de 50 miligramos, marca original. Cuesta 400 pesos la caja en la farmacia del pueblo, dije, con el tono monocorde de quien lee un inventario. Usted le cobra a su hijo 2,000 pesos mensuales por concepto de gastos médicos extra. Garmendia se quedó paralizado. Su boca se abrió, mostrando ese diente de oro que tanto me repugnaba. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Garmendia. Sé que le compras la carne podrida a El Chato y la facturas como filete de primera. Sé que no has pagado la luz en 2 meses y que nos van a cortar el servicio el próximo lunes si no depositas. Y sé que tienes ese dinero bajo el periódico. Se puso de pie, rojo de ira, intentando intimidarme con su tamaño. Sal de aquí ahora mismo, o te juro que te encierro en el sótano. Voy a llamar a tu hijo para decirle que estás agresiva y que necesitamos sedarte. No retrocedí ni 1 milímetro. Al contrario, me incliné hacia adelante. Llámalo, le reté. Llama a Roberto. Es abogado. Dile que quieres sedar a una residente. Pero antes, explícame por qué en el libro de contabilidad B, ese que guardas detrás del cuadro falso, aparecen transferencias a una cuenta personal a nombre de tu cuñada. El color desapareció de su cara como si alguien hubiera bajado el interruptor. Se dejó caer en la silla, boqueando como un pez fuera del agua. ¿Quién eres tú?, susurró, con el miedo genuino de quien ve al diablo. Soy Remedios. Y soy la que lleva las cuentas ahora, respondí con frialdad. Vas a sacar 500 pesos de ese sobre. Vas a ir a la farmacia y vas a traer la medicina de Mercedes. Y vas a traer el ticket. Si no lo haces, o si intentas algo estúpido contra mí o contra Anselmo, digamos que tengo una copia de ese libro de contabilidad enviada a un lugar muy seguro. Era mentira, por supuesto. Todavía no había sacado la copia, pero en el póker y en los negocios, el farol es un arte. Y Garmendia era un pésimo jugador. Me miró, evaluando sus opciones. Vio en mis ojos algo que no había visto antes. Autoridad. No vio a la abuelita abandonada. Vio a la jefa de logística que había puesto firmes a hombres mucho más duros que él. Está bien, balbuceó, sacando un billete de 500 con mano temblorosa. Pero no digas nada. Tomé el billete. El ticket, Garmendia. Quiero el ticket y el cambio. Salí de la oficina y le entregué el dinero a la enfermera que seguía llorando en el pasillo. Ve por la medicina, hija. El señor Garmendia insiste en que la compremos de inmediato. Dice que fue un malentendido. La chica me miró, confundida, tomando el billete. Pero, él dijo, los hombres dicen muchas tonterías cuando tienen hambre o miedo. Anda, corre. Regresé a mi sillón y retomé mi tejido. Mis manos no temblaban. Sentí una satisfacción profunda, caliente, en el pecho. No era solo por haber ayudado a Mercedes. Era porque el equilibrio de poder había cambiado. Garmendia seguía sentado en la silla del jefe, pero ahora sabía que el trono tenía clavos. Esa noche, durante la cena, un estofado de carne y verduras que olía a gloria y que hizo sonreír a los residentes por primera vez en años, Garmendia no salió de su oficina. Anselmo me guiñó un ojo desde la puerta del jardín. Eulalia servía los platos con orgullo. Yo comí despacio, saboreando cada bocado. Mis hijos pensaron que me habían tirado a la basura. No sabían que soy experta en reciclaje. Había tomado este lugar roto, sucio y triste, y en menos de un mes ya estaba apretando las tuercas sueltas. Pero esto era solo el comienzo. Garmendia estaba asustado. Pero una rata acorralada es peligrosa. Intentaría contraatacar. Intentaría buscar mis puntos débiles. Lo que él no sabía es que yo ya no tenía puntos débiles. Ya me lo habían quitado todo. Mi casa, mi familia, mi dignidad aparente. Y cuando a una mujer como yo no le queda nada que perder, se vuelve dueña de todo lo que puede ganar. Saqué mi pequeña libreta negra debajo de la mesa y anoté: Fase 1 completada. El miedo ha sido instaurado. Miré alrededor del comedor. Estas paredes descascaradas eran mías. Esta gente olvidada era mi responsabilidad.
Y pronto, muy pronto, todos sabrían exactamente quién era la patrona de El Descanso del Valle. Sonreí a la nada. Mañana tocaría revisar la instalación eléctrica. Y que Dios agarre confesado al que haya hecho el cableado, porque Remedios ya despertó. Pasaron 8 meses exactos desde que el portón oxidado de El Descanso del Valle se cerró a mis espaldas. 8 meses en los que mis hijos no se dignaron a hacer una sola llamada, ocupados seguramente en despilfarrar el dinero de la venta de mi casa. Pero el tiempo en logística no se mide en horas, se mide en resultados, y yo había aprovechado cada segundo. El asilo ya no olía a orina y desesperanza. Ahora olía a lavanda y a pan recién horneado. Las paredes descascaradas lucían un color crema impecable, y el jardín, antes una selva, era un vergel geométrico gracias a las manos de Anselmo y a mi supervisión militar. Garmendia, el administrador, había adelgazado 10 kilos por el estrés de tenerme respirándole en la nuca, aunque él todavía creía que yo era solo una vieja metiche con demasiada suerte. La mañana que vi el auto de Roberto acercarse por el camino de tierra, supe que el inventario final había llegado. No era el sedán modesto con el que me trajeron. Era una camioneta SUV negra, brillante, de esas que gritan «Nuevo rico» a los 4 vientos. Estaba sentada en el porche, en mi mecedora favorita, con mi libreta negra sobre las piernas y el manojo de llaves, ahora mucho más pesado y completo, descansando en mi regazo. Garmendia salió corriendo de su oficina, ajustándose la corbata manchada y sudando frío. Sabía que la visita de mis hijos no era de cortesía. En este negocio, cuando los familiares aparecen sin avisar después de tanto tiempo, es para reclamar una herencia o para dejar de pagar. «Doña Remedios, compórtese», me siseó Garmendia al pasar a mi lado. «No quiero quejas sobre la comida ni sobre el agua caliente. Si abre la boca, le juro que la cambio al cuarto del sótano esta misma noche». Lo miré por encima de mis lentes de lectura con la indiferencia con la que se mira a una cucaracha antes de pisarla. «Preocúpese por sus balances, Garmendia. No por mi boca». La camioneta se detuvo levantando una nube de polvo. Bajaron los 3. Roberto con un traje italiano que le quedaba apretado, Claudia con gafas de sol de marca y Luis con un reloj que costaba más que el salario anual de Eulalia, la cocinera. Miraron la fachada renovada del edificio con confusión, como si se hubieran equivocado de dirección. «¿Mamá?», preguntó Claudia, quitándose las gafas y mirándome como si viera a un fantasma. Esperaba encontrarme en los huesos, consumida por la tristeza. En cambio, me vio bronceada por el sol del jardín, con el cabello plateado impecablemente peinado y una blusa de lino planchada con almidón. «Hola, hijos», dije sin levantarme. Mi voz no tembló. Era seca, firme, como el golpe de un martillo sobre la mesa. «El lugar se ve diferente», comentó Roberto, mirando las macetas de geranios alineadas perfectamente. «Garmendia debe estar invirtiendo bien nuestras mensualidades». Garmendia se adelantó, sonriendo con ese diente de oro que brillaba falsamente al sol. «Licenciado Roberto, qué gusto». «Sí, sí, hacemos lo que podemos para mantener a nuestros abuelitos felices. Su madre ha estado... bueno, ha estado bien». «Venimos a hablar de eso», interrumpió Luis mirando su reloj. «Tenemos prisa, vamos a la oficina». Me levanté despacio. Anselmo, que podaba unos rosales cercanos, se detuvo y me miró. Le hice un gesto imperceptible con la cabeza. «Quédate cerca». Caminé detrás de ellos hacia la oficina. Esa misma oficina donde Garmendia había intentado intimidarme meses atrás. Ahora, el espacio estaba limpio y ordenado, no por obra del administrador, sino porque yo misma había reorganizado los archivos una noche que él se fue temprano a apostar a los gallos. Nos sentamos. Garmendia tras el escritorio, mis hijos en las sillas de visita y yo en una silla de madera pegada a la pared, como una niña regañada. «Iré al grano», dijo Roberto, cruzando las piernas y sacando una carpeta de cuero. «La situación económica ha cambiado. Las inversiones no salieron como esperábamos y el mercado inmobiliario está difícil». Mentira. Lo olí en el aire. Olía a deuda de juego y a malas decisiones. «¿Qué quiere decir?», preguntó Garmendia nervioso. «Quiere decir que ya no podemos pagar la mensualidad de este lugar», intervino Claudia sin mirarme a los ojos. «Es muy caro. Hemos encontrado una residencia estatal en el sur, subsidiada.
Es más básica, pero mamá estará bien. Sentí una punzada en el estómago, pero no de dolor, sino de asco. Me habían quitado mi casa, mi dinero, y ahora querían moverme como mercancía defectuosa a un depósito más barato para ahorrarse unos pesos. Garmendia se puso pálido. Perder un cliente que pagaba tarifa completa era un golpe a su bolsillo corrupto. «Pero no pueden hacer eso», protestó el administrador. «Doña Remedios está adaptada aquí. Moverla a su edad sería fatal. Además, el contrato estipula...» «El contrato lo puedo romper cuando quiera, soy abogado», ladró Roberto. «Ya hicimos los trámites, nos la llevamos hoy mismo. Mamá, ve por tu maleta». El silencio que llenó la habitación fue denso. Mis 3 hijos esperaban que bajara la cabeza y obedeciera. Garmendia esperaba que yo suplicara. Todos esperaban a la víctima. Pero la víctima había muerto el día que me dejaron en la puerta. Quien estaba sentada en esa silla era la dueña del tablero. «No voy a ir a ninguna parte», dije. Roberto soltó una risa nerviosa. «Mamá, no empieces. No tenemos dinero para pagarte este lujo. Ya no tienes casa, ¿recuerdas? Dependes de nosotros». Dije que no me muevo, repetí, poniéndome de pie. Caminé hacia el centro de la habitación. Mis pasos resonaron en la madera. «Y ustedes no van a sacarme de aquí porque, para empezar, nunca leyeron la letra pequeña de nada en sus vidas». «¿De qué hablas?» «Estás senil», escupió Luis. En ese momento se escuchó el motor de otro auto afuera, un sedán negro, sobrio, elegante. Anselmo abrió la puerta de la oficina sin tocar. «Doña Remedios, llegó su visita, el licenciado Valenzuela». La cara de Roberto se transformó. Conocía el apellido. Valenzuela era el notario más respetado y temido de la capital, el hombre que manejaba los testamentos de la vieja aristocracia y de los empresarios serios. Un hombre mayor, de traje gris impecable y con un maletín de cuero gastado, entró en la oficina. No miró a mis hijos ni a Garmendia. Se dirigió directamente a mí y me estrechó la mano con reverencia. «Doña Remedios, un placer verla de nuevo. ¿Procedemos?» «Por favor, licenciado», respondí, señalando el escritorio de Garmendia. «Quítese de ahí, Garmendia. Esa silla le queda grande». «¿Pero qué es esto?», gritó Roberto, poniéndose de pie. «Yo soy el apoderado legal de mi madre. Nadie habla con ella sin mi presencia». Valenzuela colocó su maletín sobre el escritorio, empujando los papeles de Garmendia al suelo sin miramientos. Abrió los broches con un clac, clac, que sonó como 2 disparos. «Usted era el apoderado sobre los bienes personales de la señora Remedios, que ustedes ya liquidaron», dijo el notario con voz calmada pero potente. «Pero no tiene jurisdicción sobre el patrimonio que ella administra actualmente». «¿Qué patrimonio? Si no tiene ni dónde caerse muerta», se burló Claudia. Valenzuela sacó un documento sellado con lacre rojo y lo extendió sobre la mesa. Hace 8 meses, el señor Federico Alcántara, primo lejano de su madre, falleció dejando como única heredera universal de todos sus bienes, incluyendo la finca y la operación comercial denominada El Descanso del Valle, a la señora Remedios. El silencio fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de una mosca chocando contra el vidrio de la ventana. Garmendia se quedó con la boca abierta, el color drenándose de su rostro hasta quedar gris ceniza. Mis hijos parpadearon, incapaces de procesar la información. Eso es imposible», balbuceó Roberto. «Hubiéramos sido notificados». «La notificación llegó aquí, a la dirección de la finca, hace 6 meses», expliqué yo, tomando la palabra. Garmendia la recibió, pero como es un incompetente que no revisa el correo certificado y solo busca cheques, la archivó en la pila de varios sin abrirla. Yo la encontré cuando hice mi primera auditoría de su desordenado despacho. Saqué mi mano del bolsillo. El manojo de llaves tintineó. Busqué la llave maestra, esa llave antigua de hierro que había encontrado en el despacho secreto, y la dejé caer sobre el escritorio de vidrio. El sonido fue pesado, definitivo. «Soy la dueña de este asilo, Roberto. Soy la dueña de la tierra que pisan, del techo que los cubre y de la silla donde tienen posados sus traseros endeudados». Claudia se llevó las manos a la boca. Luis miraba el documento como si estuviera escrito en chino. «Pero, mamá», empezó Claudia, cambiando su tono de voz al instante, suavizándolo, volviendo a esa falsedad empalagosa. «¡Qué maravilla! Eres rica,
Esto nos salva a todos. Podemos vender el terreno, vale millones, y comprar... ¿Vender? La interrumpí con una risa seca. Nadie va a vender nada. Me giré hacia Garmendia, que temblaba visiblemente. Garmendia, estás despedido. El hombre intentó protestar, levantando las manos. Doña Remedios, por favor, podemos llegar a un acuerdo. Yo conozco la operación, Tú conoces cómo robar. Le corté tajantemente. Tengo documentado cada kilo de carne que no compraste, cada medicina que negaste y cada peso que desviaste a la cuenta de tu cuñada. Tienes dos opciones. Te largas ahora mismo sin liquidación y sin hacer ruido. O le entrego mi libreta negra y los libros de contabilidad al licenciado Valenzuela para que proceda penalmente por fraude y abuso de confianza. Y créeme, Roberto no te va a defender. Garmendia miró al notario, luego me miró a mí. Vio en mis ojos la determinación de 40 años de negociar con estibadores y camioneros. No había piedad, solo justicia logística. Agarró su saco, agachó la cabeza y salió de la oficina sin decir una palabra. Escuchamos sus pasos apresurados por el pasillo y luego el motor de su coche viejo arrancando. Quedamos solo la familia y el notario. Mis hijos se miraron entre ellos. La codicia empezaba a reemplazar al shock en sus ojos. Roberto se aflojó la corbata, sonriendo como un tiburón. «Bueno, mamá, esto cambia las cosas. Garmendia era un ladrón. Qué bueno que te deshiciste de él. Ahora nosotros podemos ayudarte a administrar esto. Yo puedo ver lo legal, Claudia lo inmobiliario, Luis. Ustedes no van a administrar ni un puesto de limonada», dije, apoyando mis manos sobre el escritorio y dominando la sala. «Ustedes me trajeron aquí para que me muriera. Me despojaron de mi hogar. Me tiraron como si fuera basura. Lo hicimos por tu bien», intentó mentir Luis. «¡Cállate!», grité, y por primera vez mi voz retumbó con furia. «Lo hicieron por dinero, y el dinero es lo único que entienden, así que hablemos en su idioma». Caminé alrededor del escritorio y me senté en la silla principal, la silla del jefe. Giré hacia ellos. «Durante 8 meses, ustedes pagaron mi estancia aquí con mi propio dinero. Irónico, ¿verdad? Financiaron las mejoras de mi propiedad. Gracias por la pintura nueva y por el sistema de riego, por cierto. Mamá, somos tus hijos», gimió Claudia, con lágrimas falsas asomando. «Son mis deudores», corregí. «Y yo soy una mujer de negocios. El asilo se queda bajo mi dirección. Eulalia será la jefa de cocina con un sueldo digno. Anselmo será el jefe de mantenimiento. Y ustedes se van a ir por donde vinieron. No puedes hacernos esto», dijo Roberto poniéndose rojo de ira. «Somos tus herederos». «Eran», dije con frialdad. «El licenciado Valenzuela trae también un Nuevo Testamento que voy a firmar hoy mismo. Todo, absolutamente todo lo que genere este lugar y el valor de la propiedad pasará a un fideicomiso para el cuidado de ancianos sin recursos. Ustedes ya cobraron su herencia anticipada cuando vendieron mi casa». Luis golpeó la mesa con el puño. «Te vamos a demandar. Te vamos a declarar incompetente». Valenzuela dio un paso adelante, sereno. «Les aconsejo que no lo intenten. La señora Remedios tiene bitácoras detalladas, testigos y pruebas de su plena capacidad mental y administrativa. Cualquier juez que vea cómo ha levantado este lugar en 8 meses se reirá en su cara. Además, tengo pruebas de la venta fraudulenta de la casa original. Si presionan, podríamos abrir esa caja de Pandora. Mis hijos se quedaron helados, estaban acorralados, sin dinero, sin casa que vender y sin la madre dócil que esperaban. Tienen 10 minutos para salir de mi propiedad, dije, volviendo a mirar mis papeles. Tengo que revisar los menús de la próxima semana y no tengo tiempo para visitas improductivas. Se levantaron lentamente, como si pesaran 100 kilos cada uno. La arrogancia con la que habían entrado se había evaporado, dejando solo a 3 adultos inmaduros y derrotados. «Vámonos», murmuró Roberto sin mirarme. Salieron de la oficina arrastrando los pies. Los vi a través de la ventana subirse a su camioneta lujosa. Ya no parecía un símbolo de estatus, sino una carroza fúnebre para sus ambiciones. Cuando el auto desapareció tras el portón, solté el aire que había estado conteniendo. Anselmo entró tímidamente. «¿Se fueron, patrona?» «Se fueron, Anselmo», respondí, acariciando la madera del escritorio. «Y no van a volver». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó él.
Sonreí, una sonrisa verdadera que me llegó a los ojos. Ahora, Anselmo, vamos a trabajar. Hay una gotera en el ala este que no se va a arreglar sola y quiero revisar las facturas de la luz. Tráeme un café, pero del bueno, del que compramos la semana pasada. Me acomodé en mi silla. El sol entraba por la ventana iluminando el polvo que flotaba en el aire. No me sentía sola, me sentía poderosa. Había recuperado mi vida, no pidiendo permiso, sino tomando el mando. Mis hijos querían un final triste para mi historia, pero se olvidaron de que yo siempre escribo el último renglón. Y esto apenas empezaba. El descanso del valle iba a ser el mejor hogar de ancianos del país, y yo, Remedios, iba a asegurarme de que nadie, nunca más, fuera tratado como un mueble viejo. Abrí mi libreta negra y taché 3 nombres: Roberto, Claudia, Luis. Luego, escribí en una página nueva: Inicio de la nueva administración. El juego había terminado. La verdadera gestión comenzaba ahora. El sol de las 6 de la mañana ya no entra tímido por las ventanas del comedor. Entra desafiante, rebotando en las paredes que mandé pintar de color durazno intenso. Hace 6 meses, este lugar olía a desinfectante barato y a sopa de fideos recocida. Hoy, el aroma que inunda los pasillos es de café de grano, tostado y molido en la cocina por Eulalia, y de pan casero que el señor Jacinto, un panadero jubilado de 80 años, insiste en hornear desde la madrugada. Me ajusto las gafas y reviso la hoja de ruta del día en mi escritorio. Ya no es aquella mesita tambaleante en el rincón. Ahora ocupo la oficina principal, con la puerta siempre abierta de par en par. Mi manojo de llaves sigue en mi cintura, pero ya no pesa. Ahora es parte de mi silueta, como una extensión de mi mano. «Buenos días, jefa», saluda Anselmo, entrando con las botas llenas de barro fresco y una sonrisa que le arruga toda la cara. «Buenos días, Anselmo. ¿Cómo van los tomates?» «Rojos como la sangre, doña Remedios. La cosecha de esta semana va a ser histórica. Ya hablé con el camión del mercado. Pasan a la 1 por las cajas». «Perfecto. Asegúrate de que Piedad revise el conteo, que no se nos vaya ni uno magullado. En este negocio, la calidad es la firma». Anselmo asiente y se va silbando. Verlo caminar erguido es uno de mis mayores triunfos. Cuando llegué, caminaba arrastrando los pies, avergonzado de existir. Ahora es el gerente de producción agrícola de la nueva estancia. Le cambié el nombre al lugar la semana pasada. El descanso del valle sonaba a final, a muerte. La nueva estancia suena a permanencia, a trabajo, a vida. Me levanto y recorro mis dominios. No camino como una viejita que pasea, camino inspeccionando. Mis pasos resuenan firmes sobre el piso de madera que mandé pulir y encerar. Los residentes ya no están sentados frente al televisor con la mirada perdida, esperando la hora de la pastilla o de la muerte. Aquí, el que puede moverse, trabaja, no por obligación, sino por salud mental. En la sala común, la señora Mercedes y un grupo de 3 mujeres están etiquetando frascos de mermelada. Mercedes, la misma que casi muere por falta de medicina, ahora dirige la línea de envasado con una precisión que daría envidia a cualquier fábrica. «Esa etiqueta está chueca, Carmencita», le dice a su compañera con cariño pero con firmeza. «Enderrézala. Si se ve mal, no se vende. Y si no se vende, no hay bono a fin de mes». Sonrío para mis adentros. Implanté un sistema de cooperativa. Las ganancias de la huerta y de las conservas se dividen. 50% para el mantenimiento del edificio y 50% se reparte entre los residentes que colaboran. Por primera vez en años, estos ancianos tienen dinero propio en el bolsillo. No dependen de la caridad de unos hijos que no los visitan. Se compran sus propios dulces, sus revistas, o simplemente guardan los billetes bajo el colchón por el puro placer de tener algo suyo. La transformación no fue magia, fue logística pura. Fue aplicar lo que aprendí en 40 años entre camiones de carga y bodegas. Detecté los recursos ociosos, gente con experiencia y tiempo libre, y los puse a producir. Convertí un depósito de trastos viejos en una máquina bien aceitada. Salgo al porche. El aire es fresco. A lo lejos veo la carretera por donde mis hijos se fueron aquel día, con el rabo entre las patas. No los extraño.
Es duro decirlo, y quizás alguna madre santurrona se persigne al escucharme, pero la paz que siento desde que corté ese cordón umbilical podrido no tiene precio. El licenciado Valenzuela me trajo noticias de ellos hace unos días. La justicia poética existe, y a veces golpea más fuerte que cualquier demanda. Roberto perdió su licencia de abogado por un caso de negligencia. Al parecer, cuando uno está desesperado por dinero, comete errores de novato. Claudia tuvo que vender su casa y mudarse a un departamento de renta, irónicamente, más pequeño que mi habitación aquí. Y Luis... Bueno, Luis sigue siendo Luis, saltando de deuda en deuda, pero ahora sin la red de seguridad de mamá. Intentaron impugnar el Nuevo Testamento, por supuesto. Alegaron que Garmendia me había manipulado, o que yo estaba demente. Pero Valenzuela es un tiburón viejo. Presentó ante el juez los libros contables de la cooperativa, firmados por mí con una caligrafía impecable, y los testimonios de 20 residentes que declararon que estoy más cuerda que todos mis hijos juntos. El juez desestimó el caso en 10 minutos y les ordenó pagar las costas del juicio. No tienen con qué pagar. Miro mis manos. Tienen manchas de la edad. Las venas se marcan como ríos azules bajo la piel fina, pero son manos fuertes, manos que construyeron esto. Mis hijos pensaron que al quitarme mi casa me quitaban mi poder. No entendieron que el poder no está en los ladrillos de una casa en la ciudad. El poder está en la capacidad de resolver problemas. Y yo soy una experta solucionadora. Doña Remedios. Me llama Eulalia desde la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal. Llegó el proveedor de la carne. Dice que trae una oferta en lomo de cerdo. Voy para allá. Y dile que si intenta venderme grasa a precio de carne magra, se la va a tener que comer cruda él mismo. Camino hacia la zona de carga. La vida sigue. Los problemas siguen. Pero ahora son mis problemas. Y me encanta resolverlos. A mediodía, el sol está alto y la actividad en la nueva estancia es frenética. El camión del mercado se acaba de ir cargado con 20 cajas de tomates orgánicos y 10 de pimientos. Anselmo cuenta los billetes con una seriedad cómica, chupándose el dedo para pasar cada papel. 3.500 pesos, jefa, limpios. Excelente. Separa el fondo de emergencias y reparte el resto. Ah, y Anselmo, cómprate unas botas nuevas. Esas ya piden clemencia. Sí, señora. Gracias, señora. Me siento en un banco del jardín bajo la sombra de un roble centenario. Desde aquí puedo ver todo el funcionamiento del engranaje. Veo a don Felipe, un ex carpintero que llegó aquí mudo por la depresión, lijando una mesa con entusiasmo. Veo a la señora Piedad enseñándole a tejer a una voluntaria del pueblo que viene los jueves. La gente del pueblo ha empezado a vernos con otros ojos. Al principio éramos el asilo de los abandonados, un lugar triste que se evitaba mirar al pasar. Ahora somos un punto de comercio. La gente para a comprar nuestras mermeladas, nuestros vegetales. Los domingos organizamos una pequeña venta de garaje con artesanías. Hemos recuperado algo más valioso que el dinero, el respeto. Ya nadie nos mira con lástima. Nos miran como socios comerciales. Nos miran como vecinos útiles. Recuerdo la primera vez que fui al mercado del pueblo a negociar nuestros productos. Fui con Anselmo. El dueño de la frutería, un tipo joven y arrogante, se rió cuando le dijimos que veníamos del asilo. «Abuela, aquí no compramos manualidades de kinder», me dijo. Saqué un tomate de mi bolsa. Era un tomate perfecto, rojo, firme, cultivado sin químicos y con el amor obsesivo que solo un viejo jardinero puede dar. Lo partí a la mitad con mi navaja de bolsillo y se lo puse en la nariz. El aroma dulce y terroso lo cayó de inmediato. Esto no es una manualidad, muchacho. Esto es calidad de exportación. Te lo dejo a precio de mercado si me compras toda la producción semanal. Si no, me voy al pueblo de al lado, donde sí saben comer. Cerramos el trato en 5 minutos. Ahora ese muchacho me saluda con una reverencia cada vez que me ve. La lección que mis hijos no aprendieron y que Garmendia jamás entendió es que la vejez no es sinónimo de inutilidad. Es sinónimo de experiencia acumulada. Es un capital humano que la sociedad tira a la basura porque tiene una arruga en el envoltorio. Yo simplemente recogí ese capital, lo limpié, lo organicé y lo puse a trabajar. Saco mi libreta negra. Ya no anoto deudas ni rencores. Esas páginas ya las arranqué.
Ahora anoto ideas. Proyecto de gallinero para el mes próximo. Contactar al proveedor de telas para el taller de costura. Revisar la caldera antes del invierno. Mi bolígrafo se detiene. Escucho un motor en la entrada principal. No es un camión de reparto, es un auto particular, un sedán gris, modesto. Me levanto y camino hacia el portón. Anselmo deja la manguera y se pone a mi lado como un guardaespaldas fiel. Del auto baja una pareja joven, de unos 30 y tantos años. Se ven cansados, estresados. Del asiento trasero ayudan a bajar a una mujer mayor, pequeña, con el cabello blanco revuelto y una mirada de pánico absoluto. Abraza un bolso viejo contra su pecho como si fuera un escudo. Conozco esa mirada. Es la misma que yo tenía hace 8 meses. Es la mirada del animal que sabe que lo están llevando al matadero. La pareja se acerca a la reja. El hombre habla, titubeando. Buenas tardes. Venimos a... Bueno, nos recomendaron este lugar. Hablamos con el licenciado Valenzuela. Sí, los estaba esperando, digo, abriendo la reja con mi llave maestra. El chirrido del metal ya no es un lamento, es una bienvenida. La anciana no se mueve. Se aferra al brazo del hijo con desesperación. No me dejen aquí, por favor, susurra. Se me rompe el corazón, pero solo un instante. Luego la logística emocional entra en acción. Me acerco a ella. Ignoro a los hijos. Me pongo frente a la señora, invadiendo su espacio personal con suavidad pero con autoridad. ¿Cómo te llamas?, le pregunto. Ella me mira, sorprendida de que alguien le hable directamente, y no a sus acompañantes. Sé Socorro, tartamudea. Mucho gusto, Socorro. Soy Remedios. Soy la dueña de este lugar. Y también vivo aquí. ¿Es un hospital?, pregunta ella mirando el jardín florido con desconfianza. No, es una empresa, y estamos buscando personal. Sus ojos se abren un poco más. ¿Personal? Pero yo ya estoy vieja. Ya no sirvo. Suelto una carcajada sonora, sincera. Eso es lo que te dijeron ellos. Señalo a sus hijos con un gesto de cabeza. Pero aquí tenemos una regla. Nadie come gratis. Todos aportamos. ¿Qué hacías antes, Socorro? ¿A qué te dedicabas? Ella duda un momento, bajando la vista a sus manos. Fui costurera. Tuve mi taller 40 años. Hacía vestidos de novia. Pero mis manos ya tiemblan un poco. Mis ojos brillan, justo lo que necesitaba. El temblor se quita con la práctica. Tengo 3 máquinas Singer industriales en el ala norte que nadie sabe calibrar. Necesito una jefa de taller que ponga en cintura a las novatas. ¿Te animas? Socorro suelta el brazo de su hijo. Se endereza un poco. La mención de las máquinas de coser ha encendido una chispa en su memoria muscular. ¿Singer industriales? ¿De las de pedal o de motor? De motor, pero están desajustadas. Seguro es la tensión del hilo, dice ella automáticamente. Siempre fallan de ahí. Exacto. Ven, vamos a verlas. Me giro hacia los hijos que miran la escena boquiabiertos. Esperaban drama, llanto, culpa. Se encontraron con una entrevista de trabajo. Pueden dejar la maleta en la entrada, les digo secamente. Anselmo la llevará al cuarto. El contrato lo firman en la oficina con mi asistente. El horario de visitas es los domingos de 10 a 2, si es que Socorro tiene tiempo de recibirlos, porque vamos a tener mucho trabajo. Tomo a Socorro del brazo. No la arrastro, la guío. Ella camina a mi lado, dejando atrás a su familia sin mirar atrás ni una sola vez. Su mente ya no está en el abandono, está en la tensión del hilo de una máquina de coser. Aquí se come bien, Socorro, le digo mientras caminamos por el sendero de piedras. Y el café es de verdad, nada de agua sucia. ¿Y pagan?, pregunta ella, con una timidez que empieza a convertirse en interés. Se paga según la producción. Y te advierto, soy exigente. Ella sonríe. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Me gusta trabajar, doña Remedios. Nunca me gustó estar sentada. Entonces llegaste al lugar correcto. Bienvenida a la gerencia. Entramos al edificio principal. El bullicio de la vida nos envuelve. El olor a guiso de carne, el sonido de las risas en la sala de juegos, el repiqueteo de las herramientas de Felipe. Me detengo un segundo frente al espejo del recibidor. Veo a Remedios. No a la madre abandonada, no a la viuda triste, no a la víctima. Veo a la jefa de logística. Mis hijos querían borrarme del mapa. Querían que fuera invisible hasta que dejara de respirar.
Pero cometieron un error de cálculo fundamental. Me pusieron en un lugar lleno de gente que se sentía igual que yo, y me dieron, sin saberlo, las llaves para liberarlos a todos. Ahora sé cuál es mi verdadero legado. No es el dinero que dejaré en el fideicomiso, ni la propiedad que vale millones. Mi legado es este: demostrar que mientras haya aliento, hay utilidad, que la dignidad no se jubila. Sigo caminando hacia el taller de costura con Socorro. Tengo que explicarle el sistema de inventarios de los hilos. Hay mucho por hacer. El sol brilla afuera, mis tomates crecen, mi gente trabaja y yo estoy más viva que nunca. Cierro la puerta del taller detrás de nosotras. El sonido de la máquina de coser arranca con fuerza, opacando para siempre el silencio del olvido. Aquí no se viene a morir, aquí se viene a trabajar. Y el negocio va viento en popa.